Coño, que me voy a sacar un ojo. ¡Ah! ¡Cuñado de izquierdas! ¡Haga, hombre! No tenéis ni idea. Y yo tampoco. Derecha business y derecha fantasía. A río revuelto. Ganancia de pescadores. El neoliberalismo ya ha hecho su trabajo. Ha dejado toda la sociedad hecha unos zorros y ahora la picaresca viene a recoger los frutos y a sacar tajada. La derecha tiene muchas maneras de apelar a sus bases a través de mecanismos de miedo, marketing y varios estímulos amigdalarios de lo más diverso. Por echarnos unas risas vamos a contraponer dos conceptos que están muy de moda en la derecha moderna y que a veces se combinan dependiendo del grupo del que hablemos. Derecha business. Vendedores de enciclopedias, pero en política. Esta parte es la que da miedo y grima. La derecha business se basa en la promesa de que la gente que les apoye políticamente, por arte de magia, se van a convertir en potentados gentes de dinero. Así, por arte de biribirloque, igualito que en los vídeos de rap comercial. Suelta la gallina, suelta la gallina, suelta la gallina, suelta la gallina. Los pringaos reaccionan a esa imagen cara y seria como si fuera un argumento de autoridad y una promesa implícita de una prosperidad que, hablemos claro, nunca verán. Como auténticos maestros del timo de la estampita, estos gangstas de la política apelan a la codicia y el egoísmo de sus víctimas, simpatizantes. La misma promesa de dinero rápido que puedes encontrar en una estafa piramidal o en tu carpeta de spam, por ejemplo, la ejecutan en estas estrategias políticas, pero esta vez con más sutileza, con el subtexto. El engaño funciona así. Las personas que ejecutan el timo, que aparecen de portavoces, se embuten en trajes estándar del tipo así, caro, que probablemente se quitan solo, a lo mejor para ducharse una vez cada 4 días, porque creéis que huelen tanta pachuli. O si eso, yo qué sé, para dormir, me imagino. Disfraz completo, con accesorios incluidos. Que si el reloj muy caro, que si los gemelos en los puñitos de las camisas, que si el alfiler de corbata, una pulserita con la bandera del país en cuestión. Pero vamos, no es que les importe mucho. Es para ganar la simpatía del simpatizante. Después se rodean con escenografías de aspecto como muy técnico, ¿no? Como muy serio, como muy importante. Esa ceremonialidad corporativa, o a lo mejor un palacete de lujo, algo que te dé un punto de que aquí estamos los señoritos. Pero realmente suelen aplicar un equivalente discursivo al del trilero tradicional. Distraer. Gramática sofista e intrincada y frases que no dicen nada usando muchísimas palabras. Al fin y al cabo, el contenido de los discursos es solo un anestesiante. El mensaje de verdad está en el subtexto. Mira mi traje, si quienes tenemos éxito como yo llegamos al poder, tú tendrás éxito también. Cuando estos vendedorcillos llegan al poder a manos de los pringaillos que les han dado su apoyo político, picando con sus trucos baratillos, o bueno, bastante efectivos, suelen instalar más políticas neoliberales. Privatizan y venden lo que quede por privatizar y por vender, porque estando la cosa como está, ya poco queda. Llevamos muchísimos años de neoliberalismo. Pero bueno, siempre queda algo. Llegan a un punto en el que se ven a los mandos de algo que no pueden o no saben manejar, porque ellos están en política para forrarse. Pájaro? Pero bueno, nada, que kilos y kilos de cocaína y buenos dineros y favores de esos magnates privados que nos han dado el apoyo desde el principio y para quienes trabajaremos cuando se acabe nuestro mandato, no puedan solucionar. Cuando llegan las quejas, la estrategia es simple: huida hacia adelante. Mienten y mienten, mientras la corrupción se convierte en el sistema. Ya está aquí la finita.
Ay, la fina. Lo niegan todo y echan balones fuera como auténticos profesionales. Profesionales del engaño. Derecha fantasía. Narnia como patria. Esta es la parte de la risa y la fiesta. La derecha fantasía te vende ideas muy locas y paisajes delirantes a más no poder. Estos te sirven para escaparte de la cruda realidad sin tener que enfrentarte a ella. Hablan de versiones muy adulteradas de la historia y de conceptos muy abstractos, con una intención muy clara de conectar con la parte emocional de sus simpatizantes. Si la otra técnica apelaba al egoísmo y a la avaricia, esta apela al miedo y al cansancio de esta situación tan injusta en la que estamos viviendo gracias a... Suelen hablar de tiempos mejores, de vikingos, de cruzados, banderas y de dioses. Y de abstracciones sin mucho contenido. En general, cualquier cosa que una vez llegados al poder no les obligue a responsabilizarse de absolutamente nada y poder campar a sus anchas. ¡Que para eso hemos venido! La derecha es así. ¿Qué le vamos a hacer? Los incautos que caen en este tipo de trampas se despojan con alegría de su sentido crítico. A mí qué más me da si lo que quieres es orden y ley y... Fantasía. Ya convencidos de que la combinación de turno de simbologías locas les van a arreglar su situación y van a dar sentido a su vida, convierten esa fantasía en la vida misma, con una narrativa de paraísos y de enemigos. Los enemigos políticos de la derecha, o cualquiera que les venga bien demonizar en ese momento, se convierten en los villanos. Qué malos, los rojos. Nos convertimos en los villanos de una historia donde solo hay buenos y malos. Y al final del camino, la felicidad absoluta. no hay términos medios. O eres Jedi o eres Sith. Si la técnica anterior se asemejaba mucho a las estafas económicas, esta se parece más a lo que hacen las sectas religiosas. Una narrativa poderosa que elimina la capacidad crítica de las víctimas para que éstas ayuden a sus líderes a alcanzar el poder, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Conclusiones. Yo qué sé. Si de alguna manera se entiende, la cobardía y la mezquindad son caminos fáciles, y mucho más estando como están las cosas hoy en día. Es como ir cuesta abajo. Que es cierto que hay mucha gente que le gusta que les manden, que otras personas se responsabilicen de su vida, que les tracen un camino ya hecho. Pero joder, la vida es muy difícil. Claro que no les importa que ese camino ya hecho se lleve por delante a la mitad de la población, mientras no les afecte a ellos, ¿verdad? Porque a ti no te va a tocar perder con estos jetas, ¿no? 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 ¿O sí? Suelta la gallina, suelta la gallina, suelta la gallina, suelta la gallina.